importante. Yo siempre estoy recalcando que de repente uno vive un cristianismo y hay veces que vive un cristianismo vacío, que a veces se transforma en un cristianismo fome. Y yo lo digo porque yo viví un cristianismo fome porque estuve muchos años sin conocer verdaderamente a Cristo, asistiendo a una iglesia, levantando las manitos, cantando, ofrendando, pero sin conocer a Jesús. Entonces era un cristianismo fome, era un cristianismo que no tenía sentido, que no me llenaba. Y hay cosas que el cristianismo tiene que nos permite identificar si verdaderamente estamos viviendo un cristianismo como Dios quiere o como Jesús lo desea. Y vamos a ver un pasaje donde aparecen principalmente dos personajes, nos vamos a centrar en dos personajes que van a mostrar dos actitudes distintas frente a Jesús. Y en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, vamos a ver a Jesús en el hogar del fariseo Simón. ¿Lo encontró? Dice así, disculpen. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiesen con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ya estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo se le había... disculpe, se me fue la... Cuando vio esto, ya me está fallando la vista, disculpen. Cuando vio esto, el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo a Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús nos presentamos delante tuyo para pedirte misericordia, Señor. Para pedir que tu palabra, Señor amado, nos haga entender lo que tú nos quieres hablar hoy día a cada uno de nosotros. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea el que golpee, Señor amado, nuestro corazón y podamos responder a ti, Señor. Señor, por favor, que tu palabra hoy en día sea luz para nuestro caminar y que salgamos de esta iglesia, Señor, convencido de que tú nos has hablado y nos has dicho algo hoy día.
Señor, tu palabra es la que transforma nuestras vidas. Te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, decíamos que nos encontramos con dos personajes principales, que podrían ser ¿quién? La mujer y Simón, ¿no es cierto? Ya, son los dos, se podría decir, personajes los principales, aunque Jesús también es un personaje principal, pero nos vamos a centrar en estas dos personas porque son dos personas que querían estar con Jesús. Simón y la mujer. ¿Qué es lo que le dice Simón a Jesús? ¿Cómo le pide Simón, el fariseo, a Jesús que pase a su casa? A ver, lean por favor el pasaje, la primera línea que dice, le rogó. Entonces, Simón tenía muchos deseos de estar con Jesús, le rogó. Le debe haber dicho, por favor, maestro, ven, pasa a mi casa, te lo ruego, pasa. Es decir, fue insistente, fue cuando uno dice con ruego, es que está implicada emoción en la petición, le ruega. Y por eso pasa a Jesús por los ruegos de Simón. Quizás no sabemos por qué motivo Simón quiso o le rogó a Jesús que pasara a su casa, pero podemos fijarnos en un detalle. Mire, en el mismo capítulo, revisen el versículo 16 y el 17. En el capítulo 7 de Lucas, versículos 16 y 17, dice que, ¿qué dice? Que la gente pensaba que Jesús era un gran profeta, ¿ya? Y su fama se había extendido por la región, por todo Judá, por la región, los alrededores. Se había extendido la fama de que había llegado un gran profeta. Y los judíos estaban muy preocupados porque habían pasado más de 400 años, que ellos hablaban de 400 años de silencio, donde habían tenido 400 años, donde no había llegado ningún gran profeta. Entonces cuando llega Jesús, wow, aquí llegó un gran profeta. Entonces, uno de los motivos que pudo haber sido por qué este fariseo le ruega a Jesús que vaya a su casa es para saber, para conocerlo, para saber si este hombre era un gran profeta. Y además, era normal que las personas importantes de un pueblo invitaran a los predicadores de la sinagoga. Se piensa, los comentaristas piensan, que Jesús acababa de salir de la sinagoga y en ese momento Simón lo invita a su casa. Entonces, como había un predicador famoso, un predicador que la gente estaba hablando de él, Simón lo invita para saber qué es lo que tiene que decir. Y para ver si era ese gran profeta, porque la gente andaba diciendo que era un gran profeta. Y también a Simón le daba buena reputación invitar a alguien famoso. Era parte de la cultura judía. Inclusive la gente de dinero tenía un comedor en su patio. Algunas personas que tenían dinero tenían comedores en su patio. ¿Para qué? Para cuando ellas vinieran sus invitados, la gente del pueblo pudiera asomarse y escuchar lo que estaba pasando dentro de la casa. Es como si nosotros invitáramos a un cantante famoso y pusiéramos unas barreras y ahí comiéramos con él y toda la gente afuera estuviera mirando. Había en casa que lo tenía. Entonces, este hombre quizás invitó a Jesús por la fama que tenía Jesús. Entonces, no estamos muy seguros que estaba tan interesado como la mujer estaba interesada por Jesús. Que la mujer también quería estar con Jesús. Pero esta mujer tenía una característica que la hacía conocida en su barrio. A ver, ¿cuál era la característica de la mujer? Era pecadora.
Entonces ahí no, se provoca un problema, porque la mujer quería estar con Jesús, pero tenía fama de ser pecadora, porque tenemos que ser realistas, todos somos pecadores. Pero además de, ella tenía fama de ser pecadora, era conocida por ser pecadora. Y Simón la conocía como una mujer, se podría decir que no de buena reputación. Y Simón, por ser un fariseo, podría haber sido, no podría haber sido, es casi seguro que debe haber sido un hombre legalista. ¿Ustedes saben lo que es un legalista? Un legalista es el que cree que va a alcanzar mayor santidad o va a alcanzar salvación por hacer cosas. Entonces se esmera en hacer cosas, se esmera en hacer cosas para conseguir estatus. Y eso no corresponde al Evangelio de Cristo, porque la salvación es, ¿por qué motivo? Por la fe, no por las obras. Entonces, además, los legalistas tienen ¿saben qué? Quiero darle un secreto. Los fariseos eran legalistas, pero de repente nosotros, como cristianos evangélicos, también somos legalistas. Cuando empezamos a mirar a las otras personas y decimos, oh, este no hizo esto no hizo acá, y empiezo a fijarme en su comportamiento, tengan cuidado, puede haber un hálito, una presencia legalista en nosotros. ¿Y saben cómo también nos fijamos de los legalistas? A ver, evalúense. Los legalistas les es mucho más fácil ver los pecados en las otras personas que en ellos mismos. ¿Se fijan que a veces nos pasa eso? Es más fácil ver la falla en el otro que en nosotros mismos. Entonces, este hombre de seguro era legalista. Entonces la mujer quería estar con Jesús, pero tenía mala fama. ¿Ella iba a ser bien recibida? No. De seguro no estaba invitada. No de seguro. Estamos seguros que no estaba invitada. Porque si usted mira al final del pasaje, dice, y los invitados, es decir, que el fariseo Simón invitó a gente, y dentro de esa gente que invitó del pueblo no estaba la mujer. Pero ella quería estar con Jesús. Y como quería estar con Jesús, a pesar de los prejuicios, a pesar de lo que ellos le podían decir, a pesar de las barreras que tenía que enfrentar, ella lo hizo igual. A pesar que no iba a ser bien recibida, quizás le iban a poner malas caras, quizás la gente empezó a murmurar cuando la vio. Pero a pesar de todo eso, como ella quería estar con Jesús, igual fue. Y quería estar tanto con Jesús, que cuando llegó a su lado, se postró de rodillas y no dejaba de llorar. Dos personas que querían estar con Jesús. Pero dos motivos distintos. Al parecer, el motivo del fariseo era la fama. Al parecer, el motivo de la mujer era la gratitud. Yo creo que todos los que están acá, de seguro, quieren estar con Jesús. Si vinieron a la iglesia, de una forma o de otra, quieren escuchar de Dios. Nadie puede venir a la iglesia y decir, yo voy a la iglesia, pero que nadie me hable de Jesús, ni nadie me hable de Dios. No, entonces vaya a otro lugar. Porque en una iglesia lo que más se debería hablar, por supuesto, de Jesús y de Dios. Pero ¿por qué lo trajo usted, el Señor, a este lugar? O me ha dicho, ¿por qué usted vino a este lugar? ¿Qué lo motivó a venir el día domingo? ¿Cómo está la mañana? Un poquito de lluvia. No, eso no le podemos llamar lluvia, pero un poquito de frío, y usted se levantó, su día libre, se levantó un poco más temprano. ¿Por qué vino? Quería estar con Jesús. Jesús está en su casa, Jesús está en su vida, Jesús está acá. Pero cuando venimos a la iglesia es porque queremos juntarnos con la gente que tiene a Jesús.
y aprender de Él y alabarlo. Cantarle, decirle cosas lindas y también pedirle, porque como lo amamos, también lo conocemos y sabemos que nos ayuda. Y rompemos impedimentos. ¿Qué impedimento es el que nos impide a veces llegar a la iglesia? A ver, hablemos en tercera persona para que nadie... Nosotros conocemos a algunas personas, así en tercera, que a veces no vienen a la iglesia porque tienen sueño. Ya, bien. Nosotros conocemos a algunas personas que a veces no vienen a la iglesia porque siguen con sueños. No, ya, pues ya dijeron sueños, ya. Porque tienen otra cosa que hacer, porque tienen un frío, porque llegó un pariente, porque quieren quedarse en la casa haciendo cosas que no han hecho durante la semana, porque quieren preparar una comida especial, porque hay un partido que van a dar en la tele. Hay distintos motivos por qué, y a veces hay un motivo que no me gusta mucho. A veces decimos, porque yo ya fui la semana pasada. ¿Para qué voy a ir de nuevo? Y hay impedimentos a veces para llegar a la iglesia, distintos impedimentos, pero tenemos que romperlos. La mujer venció los impedimentos, pero todos tenemos distintos motivos por qué queremos estar con Jesús o por qué buscamos su presencia. ¿Por qué? Distintos motivos, porque también hay distintas actitudes. Si uno se para aquí adelante, uno va a ver distintas caras, distintas actitudes y distintas formas de estar aquí en la iglesia. Hay algunos que yo los estoy mirando y los veo así con la Biblia, mirando la Biblia, ya están atentos. Quizás puede que haya alguno que esté mandando mensajes. Hay distintas actitudes para estar en todo lugar. Y aquí, delante de Jesús, también habían distintas actitudes. Y Jesús lo recalca. ¿Por qué distintas actitudes? Por favor. ¿Quién? Veamos, fijémonos. Simón. Jesús le dice a Simón y lo recrimina. ¿Por qué lo recrimina? ¿Qué fue lo que hizo Simón? O más bien dicho, ¿qué fue lo que no hizo Simón? Simón, cuando Jesús llegó, no lo besó. No le proveyó agua para que lavara sus pies, ni ungió su cabeza con perfume. Jesús le dice, ni siquiera me echaste aceite, porque la costumbre, cuando alguien que uno ama, que uno quiere, llega a la casa de uno, en esa cultura, era darle un beso de bienvenida. Es decir, yo te aprecio, tú eres importante para mí, le daba un beso de bienvenida. Después se enviaba al esclavo de menor rango a traer agua para lavarle los pies, ¿ya? Y lo tercero, se le echaba perfume. Y si no tenía perfume, agarraba el aceite que tenía en la cocina y le echaba un poquito de aceite. Era lo más barato. Todos tenían un poquito de aceite. Entonces, si usted se fija en el pasaje, Jesús le dijo, ni siquiera me echaste aceite. No te estoy pidiendo perfume, ni siquiera me echaste aceite. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando? La actitud que tenía este hombre con Jesús era una actitud, inclusive da la impresión que un poco de desprecio. ¿Por qué? Porque no lo recibió bien. Entonces, la actitud está hablando de qué es lo que piensa de Jesús. Es como cuando le decimos a un hijo, por favor, ¿podrías ir a comprar pan? Y el hijo dice, sí, yo voy, que no vaya mi hermana, yo voy. ¿Han visto esa actitud de su hijo? No. Qué pena. No es muy normal ya, pero es para dar un ejemplo. La actitud es, ¿por qué no va ella? A mí me pasaba, yo era el menor de 5 hermanos. Entonces, si me mandaban a mí, tenía mucho a quien echarle la culpa. Y la actitud está mostrando qué es lo que me importa. Me acuerdo de un hijo que
que era bien rebelde, muy rebelde. Y este chiquito se le enfermó su mamá. Y era muy rebelde, era malo para levantarse, todo, y la mamá se enfermó. Y la mamá necesitaba masajes en sus piernas porque tenía problemas de circulación. Entonces, este chiquito que era rebelde, que se levantaba tarde, cuando su mamá se enfermó, antes de ir al colegio se levantaba más temprano para ir a la pieza de su mamá, tomar sus medicamentos y hacerle masaje en sus piernas. ¿Por qué lo hacía? Si no le gustaba levantarse temprano, si no le gustaba hacer lo que le mandaba. ¿Qué le estaba hablando en su actitud? Amor. Nuestra actitud muchas veces va a hablar la intención que tenemos. A veces dicen que hay un lenguaje corporal. ¿Se ha fijado que hay un lenguaje corporal? Que la gente me está hablando con su forma de actuar. ¿Qué es lo que siente? Quizás dicen algo con los labios, pero con su cuerpo están diciendo otra cosa. Entonces este hombre, Simón, está mostrando con su actitud que no estaba muy interesado en Jesús. Al contrario de la actitud de la mujer pecadora. Esta mujer, ¿qué fue lo que hizo? Cuando llegó a donde estaba Jesús, recuérdense que ellos no se sentaban en silla, se recostaban con un brazo afirmado en dirección a la mesa y con el otro brazo desocupado para tomar el alimento. Entonces los pies quedaban hacia atrás. Entonces cuando llegó delante de Jesús se arrodilló. Ya lo primero que hizo, se postró, se arrodilló. Después de eso, ¿qué hizo? A ver, lean el pasaje. ¿Ya? ¿Derramó? Después que llegó ahí, fue tanto la emoción de estar cerca de Jesús que empezó a llorar y derramó lágrimas sobre los pies de Jesús. Y después que derramó lágrimas sobre los pies de Jesús, ¿qué hizo? Con sus cabellos los secó. Ella hizo una imprudencia. Estaba tan nerviosa que hizo una imprudencia porque el cabello era algo que no podían sacarse, mostrar suelto en público las mujeres en esa época. Pero ella estaba tan emocionada que aún así tomó sus cabellos y secó los pies de Jesús. Y después que secó los pies de Jesús, con sus cabellos, ¿qué hizo? Derramó un perfume. ¿Qué habla la actitud de ella? ¿Era la misma actitud del fariseo Simón? No, no era la misma actitud. ¿Qué habla nuestra actitud frente a Jesús? Nosotros tenemos cita con Jesús. Ustedes saben, ¿han tenido citas con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que oró? No me digan. ¿Cuándo fue la última vez que leyó su Biblia? Una cita con Jesús. ¿Cómo fue la actitud que tuve cuando tuve esa cita con Jesús? Cuando me enfrenté a mi Biblia para leer lo que Jesús me tiene aquí guardado para mí. Cuando yo me puse para orar, ¿qué actitud tuve? Mi actitud está diciendo muchas cosas. Está diciendo lo importante que es para mí algo. Mi actitud. La actitud de la mujer fue muy distinta a la actitud del fariseo. ¿Y por qué habrá sido tan distinta? Y el secreto lo dice el mismo Jesús. Jesús habla de la diferencia. Por favor, vamos a la Biblia nuevamente y fijémonos, ¿por qué hay tanta diferencia entre estas dos personas? Los dos querían estar con Jesús, pero hay una diferencia muy grande. ¿Qué es lo que pasa? Jesús da la clave, versículo 40 del capítulo 7. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores.
El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A mí me gusta mucho la Reina Valera, pero hay versículos que de repente me confunden un poco por su traducción. Si ustedes toman la versión NBI del versículo 47, se va a entender un poquito mejor lo que quiso decir Jesús. En la NBI, capítulo 7, versículo 47 dice, por esto les digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Si nos fijamos en el ejemplo, en la parábola que dijo Jesús, ahí queda muy claro. En la parábola está diciendo que el que más se le perdona es el que más ama. Y el que menos se le perdona es porque menos ama. Podríamos decir, que este fariseo tenía menos pecados que la mujer. No sabemos. Pero si miramos nuestras vidas y miramos los cientos de pecados que hemos cometido esta última semana y los miles y millones de pecados que hemos cometido en nuestra vida, no podríamos decir que tenemos pocos pecados. Cuando Jesús le dice, el que menos se le perdona, menos ama, no está diciendo que el fariseo tenía menos pecado. Está diciendo que el fariseo se había arrepentido menos. ¿Saben lo que pasa? ¿Por qué el Simón el fariseo no siente lo mismo? Porque no todos sentimos lo mismo delante del Señor. Tenemos que ser realistas. Y no todos los domingos siento lo mismo. Y en mi casa a veces cuando leo la Biblia y cuando oro no siempre siento lo mismo. Entonces cuando yo no siento lo mismo, yo tengo que preguntarme qué es lo que me sucede y tengo que ir a la Biblia. Porque la Biblia va más allá que mis sentimientos. La Biblia me enseña cuáles tienen que ser mis actos independientes de mis sentimientos. Mis sentimientos acompañan los actos que están cimentados por lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con este hombre, el Simón, el fariseo? ¿Por qué actúa en forma tan distinta? Lo primero, porque el hombre, este fariseo, es distinto a la mujer porque no tiene fe. No tiene fe en Jesús. ¿Por qué lo invitó a Jesús a la casa? De seguro lo invitó para ver si era un profeta. Si ustedes se fijan, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, fueron fariseos a hablar con el Juan el Bautista para ver si él era un verdadero profeta o era el profeta que había de venir. Fueron a ver sus credenciales. Y cuando este fariseo habla con Jesús, está viendo sus credenciales, a ver si este Jesús, eso no es profeta. ¿Y cómo nos damos cuenta? Fíjense en el versículo 39. Él estaba con su ojo clínico en el versículo 39, el fariseo, y dice, cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aquí se echó el bolsillo, disculpe, no se echó el bolsillo, ¿cómo se dice? Aquí criticó fuertemente a Jesús y a la mujer, a los dos. Este Jesús no es profeta, no sabe nada, se deja tocar por cualquiera, y esta mujer es una pecadora que anda tocando a este hombre. Juicio, levantando juicio. ¿Por qué al fariseo se le había perdonado menos? Porque él no tenía fe en Jesús.
No tenía ni siquiera fe de que era un profeta. Le dijo un maestro porque en ese lugar, en Israel, abundaban los maestros, abundaban los rabí. Todos estaban enseñando, es una cultura de enseñanza, pero lo consideraba solamente una persona que enseñaba, nada más. ¿Qué es para nosotros Jesús? ¿Es un maestro? ¿Solamente un maestro? ¿Solamente un profeta? Es el Hijo de Dios, a quien le debo mi vida y a quien le pertenece mi vida. ¿Qué es lo que creemos de Jesús? Nuestra fe es muy importante para decirnos qué es lo que creemos de Jesús. Además, a veces, mire, lo que pasa aquí con el fariseo también critica a Jesús porque critica lo que Jesús estaba haciendo o estaba dejando que le hicieran. ¿Usted alguna vez ha criticado a Dios? ¿Ha dicho, Dios, tú deberías hacer estas cosas de esta forma? Dios, tú deberías haber hecho esto y no esto otro. ¿Por qué Dios me pasa esto a mí? A veces nosotros también criticamos a Dios, no tan solo el fariseo. Entonces aquí en el fariseo está sin fe en Jesús, pero además que no tenía fe, segundo punto, no se daba cuenta de sus pecados. Criticaba a la mujer, criticaba a Jesús, pero no se daba cuenta de lo que estaba delante de él. ¿Qué estaba delante del fariseo? ¿Quién era el que estaba delante de este hombre? Era Jesús, el Hijo de Dios. Y él no se da cuenta. Él no lo percibe. Él no se da cuenta que tenía necesidad de ser perdonado sus pecados, de que él había fallado, de que él había pecado, de que él tenía a Dios delante suyo para poder arrepentirse, pedirle perdón y poder vivir lo que estaba viviendo la mujer. Qué maravilloso cuando pudimos hacer esa primera oración pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Y Él sacó el peso de nuestro corazón. ¿Cuánto peso habrá llevado esa mujer en su corazón? ¿Cuánto dolor habrá arrastrado? Y cuando fue perdonada por Jesús, ella se postró llorando a sus pies. Porque da la impresión, según el pasaje, que esta mujer ya había sido perdonada por Jesús. Ya se había encontrado antes con el mensaje de Jesús. Un mensaje que dice que Él perdona, que Él ama, que Él acepta, que Él llama a todos los necesitados. ¿Qué es lo que tenía esta mujer de seguro de sus vecinos? Lo único que tenía era que la apuntaban con el dedo de seguro. De seguro todos sus vecinos la apuntaban con el dedo y le decían, esta es la pecadora, y esta, esto, otro, y aquí y allá, y podían fácilmente hablar mal de ella. Pero llegó un hombre que no habló mal de ella. Jesús en ningún momento le enrostra su pecado. En ningún momento Jesús habla del pecado de la mujer. ¿Qué es lo que dice? Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Es tan lindo poder ir a los pies de Jesús y pedirle perdón por nuestros pecados, porque a veces pedimos perdón por pecados tan feos y aún así Dios no nos enrostra, nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Este hombre no se daba cuenta que delante de él tenía al hombre que le podía perdonar pecado. Y él no tenía convicción. El pasaje no muestra que tenga convicción de pecado. No se da cuenta de lo malo que está haciendo. Y muchas veces en nuestra vida nosotros tampoco tenemos convicción de pecado. Y tenemos conflicto en nuestras vidas, en nuestra familia, tenemos conflicto en nuestro trabajo, tenemos conflicto a veces con nuestros vecinos y no nos damos cuenta en lo que estamos fallando. No nos damos cuenta de nuestro pecado, siempre estamos transmitiendo la culpa de nuestro pecado a otros.
Siempre estamos tratando de sacarnos el peso del pecado, mostrando el pecado de los demás. El fariseísmo era algo muy pesado, era una carga muy pesada, donde constantemente, día a día, tenían que hacer un esfuerzo para cumplir reglas sobre reglas. A mí me da risa que inclusive hasta el día sábado tenían contado cuántos metros podían caminar. Podían caminar 2000 codos, 900 metros aproximadamente. Es decir, que no podían ir a ningún lado más lejos que 900 metros. ¿Por qué? Porque había un legalismo en sus vidas que tenía que estar cumpliéndolo día a día. Eso era el fariseísmo, cumplir reglas. Y como es doloroso, como es difícil, ¿cómo se ayudaban? Mirando los defectos de los demás. Mirando los defectos de los demás. Y este hombre fariseo, ¿qué estaba mirando? Mirando los defectos de su vecina, de esta mujer pecadora, pero también mirando los defectos de Jesús a sus ojos. Porque saben que el fariseo quería solamente estar con Jesús para su provecho personal. ¿Por qué podríamos decir que a veces queremos a Jesús para nuestro provecho personal? Lo hemos dicho varias veces. ¿Para mitigar nuestra culpa? Yo no estoy hablando de arrepentimiento. Porque a veces venimos a la iglesia sin arrepentirnos. Salimos de la iglesia sin arrepentirnos. Y pensando que este rito de venir a la iglesia nos va a ayudar. A veces podemos hasta ofrendar sin arrepentirnos. Pensando que si yo le doy dinero a Dios, eso me va a ayudar. A veces hacemos cosas dentro de la iglesia sin arrepentirnos. Y podemos servir en distintos ministerios sin arrepentirnos. Y pensamos que eso va a contar en mi cuenta delante de Dios. Pero tampoco me va a ayudar. ¿Por qué vino Jesús? ¿Para que nosotros estuviéramos mejor en esta tierra? ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué propósito tenía Jesús? Para mi bienestar personal, físico, económico, familiar. ¿Todas esas cosas las hace Jesús? Sí, las hace. Pero hay un propósito principal. Vamos a la Biblia, por favor, ayúdenme. Mateo 1, 20, 21. Cuando se anuncia el nacimiento de Jesús. Juan 1:29, cuando se encuentra con Juan el Bautista. Hechos 5:30 y 31, cuando Pedro predica sobre Jesús. Mateo 1:20 y 21 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué hemos venido a Jesús? ¿Por qué tenemos que venir a Jesús? Primero que todo, porque Él nos va a librar de nuestros pecados. Juan 1:29, Juan el Bautista da testimonio de Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan estaba tan expectante? Porque sabía que venía uno que no iba a quitar la opresión romana, que no iba a quitar quizá el peso económico que había sobre Israel, iba a quitar el pecado. El pecado. Para eso vino Jesús. Versículo 5:30 de Hechos. El Dios de nuestros padres, está hablando Pedro, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este,
Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué hay dos experiencias tan distintas? ¿Por qué la experiencia de Juan el Bautista, por qué la experiencia de Simón el fariseo es tan distinta a la experiencia de la mujer pecadora? ¿Por qué son tan distintos estando en el mismo lugar? Es porque la diferencia está en el arrepentimiento. La base para el cristianismo es el arrepentimiento y el perdón de pecado. Y no vamos a poder disfrutar el cristianismo a fondo mientras no nos vayamos dando cuenta que hay pecado en nuestra vida. Y cada vez que nos enfrentemos al pecado en nuestra vida, si nosotros lo dejamos pasar, si nosotros cerramos los ojos, eso va a traer un perjuicio a nuestra vida. No quiere decir que vamos a perder la salvación, no. Pero no voy a poder disfrutar de mi relación con mi familia, no voy a poder disfrutar de la relación con mi prójimo como Dios quiere. No voy a poder disfrutar de mi relación con Dios como Dios quiere. Porque a veces está delante mío ese pecado que está impidiendo. Cuando no he decidido no perdonar, cuando he decidido no dar la otra cara, cuando he decidido no enfrentarme a lo que estoy haciendo que no le agrada a Dios, cuando yo decido desobedecer a Dios, estoy colocando una barrera entre Él y yo. ¿Qué es lo que diferenció a estas dos personas? Que una sí se arrepintió porque reconoció su pecado. Y a veces cuando las personas tenemos quizá una alta autoestima de nosotros mismos, pensamos demasiado bien de nosotros mismos, pensamos demasiado bien, a veces nos cuesta ver nuestros errores. Yo les conté una vez que había un curso que hicimos con unos hombres en Temuco, que uno de las tareas era, durante la semana, ve, habla con tu esposa y que te diga todo lo que ella piensa que está mal en ti. A la otra semana nos juntamos todos, inclusive el pastor, yo, y preguntamos, ¿quién hizo la tarea? Primer hermano, no, pastor, no lo hice. Segundo hermano, no, pastor, no lo hice. El otro hermano parece que éramos tres, no estoy seguro. No, no lo hice. ¿Y pastor, usted la hizo? No, yo tampoco la hice. Que a veces cuesta que nos digan lo malo que está en nosotros. Pero a veces la persona que está a nuestro lado es la que sabe más de lo que nosotros estamos fallando. Porque a nosotros nos cuesta ver nuestro pecado. ¿Cómo podemos disfrutar más del cristianismo? Porque lo estamos disfrutando. Es arrepintiéndonos. Diciéndole, Señor, muéstrame y indícame lo que está mal en mí para poder arrepentirme. Porque la Biblia dice que mi reacción con Dios, mi reacción con Jesús va a depender de cuántos pecados yo he recibido perdón. Mientras más pecados yo he recibido perdón de parte de Dios, más agradecido voy a estar y mi actitud va a ser otra. Usted va a venir a servir, nadie le va a dar las gracias, nadie le va a felicitar, va a hacer un buen trabajo y alguien le va a preguntar, oye, ¿alguien te felicitó? No me importa. Yo lo hago por las felicitaciones. ¿Y por qué lo hace? Porque estoy agradecido. Estoy agradecido de Dios. Usted va a ofrendar, pero ¿por qué ofrendaste tanto si estáis sin pega? Pero es que estoy agradecido, Dios me verá a ayudar. ¿Pero por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué pasas metido en la iglesia? Eres un fanático. Pero es que estoy agradecido. Estoy agradecido de Dios y quiero más de Dios. Mientras más pecado le pidamos perdón a Dios, más gratitud va a haber hacia Él. Tenemos que pensar, ¿cómo es mi actitud hacia Dios? ¿Estoy siendo agradecido?
Estoy dándole gracias en mis momentos de devocional. Estoy derramando lágrimas diciéndole gracias Jesús porque perdonaste mis pecados. Le estoy pidiendo perdón por otros pecados que me ha seguido mostrando. Nunca olvidemos que el que más se le perdona, más ama. Y el Señor quiere perdonarnos muchos pecados. Pero para poder perdonarnos, nosotros tenemos que dar el paso. Nosotros le tenemos que pedir perdón. Por favor, cierre sus ojos, vamos a orar.